Capítulo 1. El falso dios olvidado. Y tras más de un siglo desde que comenzaron las guerras de clanes, la gente del desierto vio a un individuo de cabello pelirrojo parado sobre las arenas ardientes, caminando sobre las arenas manchadas de sangre. Su rostro era una máscara de resignación pura. Vieron cómo este individuo caminaba con la mirada baja hacia el centro de la multitud, y en los rostros de esa gente se veía miedo y angustia a ver a ese dios de piel pálida y de cabello como la sangre, y al llegar al centro ese dios se elevó al cielo, respiró hondo, levantó la vista lentamente mirando hacia el sol, y en su rostro se mostraba una expresión de decepción y tristeza mientras una lágrima recorría su mejilla. Y de la boca de aquel dios se escuchó un susurro, un simple susurro que hizo temblar los corazones de todos aquellos que estaban alrededor de aquel dios, y posteriormente de los labios de aquel dios sonaron dos palabras apenas audibles, y con esas dos palabras, y en un solo instante todos y todo lo que estaba alrededor de aquel dios fue arrasado, y con ellos fueron destruidos sus hogares y vidas. Y la arena del desierto nuevamente se manchó de sangre de hombres, de mujeres, de niños y de ancianos que vieron cómo sus vidas terminaban en un solo instante de terror, y aquellos que sobrevivieron yacían heridos entre los escombros de lo que alguna vez llamaron hogar, y vieron con angustia y miedo cómo su aldea fue reducida a solo un páramo manchado de sangre, pero esta vez no fue la sangre de sus enemigos, fue su propia sangre la que manchó lo que alguna vez llamaron hogar. Y en esa misma arena ahora manchando con la sangre de aquel pueblo que edificó su aldea en ese desierto, vieron cómo aquel dios descendía del cielo, en su rostro se mostraba una expresión de seriedad y reprimenda casi como un padre a punto de corregir a sus hijos. Y aquel dios miró con severidad hacia donde se encontraba el líder de aquel pueblo, ese líder que ahora estaba sepultado bajo los escombros de lo que alguna vez fue su aldea, aquel líder que protegió a su gente incluso a costa de su propia seguridad. Aquel dios agachó su mirada para ver al líder de esa aldea. Ese líder yacía con sus piernas aplastadas por los escombros de dos columnas de piedra y el brazo desgarrado, fruto de su intento desesperado por proteger a su gente. Y el líder de esa aldea pudo sentir cómo su vida llegaba a su fin, sintió como de su boca escurría su sangre y su vista se nublaba lentamente, y aún así el odio e ira que él sentía era mayor. Y paso a paso oía como ese dios se acercaba más y más hasta estar enfrente de él. Y aquel líder escuchó un susurro de aquel dios: pero soy un dios benevolente, considero que toda vida en mi imperio es sagrada, si aceptan la paz que traemos mi clan y yo, no tendrán nada de qué temer en el futuro por venir, dijo aquel dios con una voz que parecía cargada de perdón. Y en ese momento el líder del clan del desierto, motivado por el odio, sacó fuerzas para levantar la mirada y con una expresión de odio e ira escupió su sangre al rostro de aquel dios que había destruido su pueblo. Paz, exclamó el líder del clan del desierto con su voz quebrada y llena de odio, tu paz viene acompañada de más sangre, más dolor y más lágrimas, dijo el líder del clan del desierto mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Qué te distingue de los demás líderes que han manchado con sangre este mundo? ¿Qué se supone que te hace mejor que nosotros? Responde, maldita sea, exclamó el líder del desierto con sus ojos llenos de lágrimas y una mirada cargada de odio e ira hacia ese dios. Y en aquel momento el rostro de ese dios cambió su expresión a una de ira y decepción combinadas mientras se limpiaba la sangre de la mejilla, tomó al líder del desierto por el cuello y lo levantó destrozando aún más las piernas de aquel líder, y ese dios habló y su voz, antes un susurro apenas audible, cambió a un tono de voz imponente y serio. ¿Quieres saber mi respuesta? Habló el dios con una voz llena de decepción. La diferencia es que la única sangre que pienso derramar es la de mis enemigos, exclamó el dios con una voz que retumbaba en el desierto. Así que esa es mi última oferta, únanse a mí y no derramaré su sangre dado a que ya no serán mis enemigos o desafíen mi voluntad, la voluntad de un dios y mueran, dijo ese dios con una mirada llena de odio. Y la gente que había sobrevivido a la destrucción de su aldea a ver a su líder desenfundaron sus armas y fueron en ayuda de este mismo, pero fue en vano. Aquel dios levantó su otra mano y repelió a aquella gente, hiriéndola nuevamente y haciendo que el líder del desierto sacara sus últimas fuerzas levantando sus manos, ignorando su brazo desgarrado y moldeando la arena a su alrededor, haciendo que la arena comenzara a girar emulando dos sierras circulares. El líder del desierto atacó con todas sus fuerzas en un intento desesperado por proteger a su gente. Y las sierras chocaron al unísono contra aquel dios, y la gente del desierto vio con asombro y admiración como su líder, incluso en esa situación donde estaba al borde de la muerte, seguía luchando por ellos y por su mañana.
Y el polvo se levantó cegando la vista de todos aquellos alrededor, y esta misma gente rezaba en lo profundo de sus corazones y almas que su líder los hubiera salvado de ese Dios, pero en sus mentes ellos sabían que estaban equivocados a creerlo, y cuando el polvo se disipó, el líder del desierto y su gente mostraron temor a ver que aquel Dios no había sufrido ninguna herida, y el silencio se apoderó del desierto, y en ese silencio se escuchó un crujido seco, la mano de aquel Dios aplastaba el cuello de aquel líder y así la vida del líder del desierto llegaba a su fin lentamente. Última oportunidad, ríndete o muere, dijo aquel Dios con una voz fría y gélida mientras seguía presionando el cuello de aquel líder y lentamente lo acercaba a su oído. Y el líder del desierto, a ver cómo su vida llegaba a su fin, volvió a soltar lágrimas que se mezclaron con su sangre y que recorrían su rostro, su respiración se volvía más débil. Yo reconozco, dijo el líder del desierto con una voz seca y débil mientras aquel Dios sonreía, cree que había ganado, que solo eres un patético y falso Dios, dijo el líder del clan del desierto mientras sonreía y volvía a escupir sangre al rostro de aquel falso Dios. Y en ese preciso momento el silencio se rompió y fue seguido un sonido seco, se escuchó como ese falso Dios le había roto el cuello al líder del clan del desierto, y los supervivientes vieron cómo su líder había muerto a manos de ese falso Dios, vieron cómo el gran Kazekage murió protegiendo en vano a su gente, pero sin dejar de pelear por ellos hasta el final. Y el Dios soltó al Kazekage, y el cuerpo de este cayó al suelo muerto con sus piernas aplastadas, el cuello roto y su rostro manchado de sangre y lágrimas, y su gente, la gente del desierto, no pudo hacer más que llorar y lamentar la muerte de su líder, aquel líder que los había unificado, pero ese simple acto hizo retumbar en sus almas las últimas palabras de fuerza del ahora difunto Kazekage: nunca nos sometemos, nunca agachamos la cabeza, miramos al sol buscando un mañana con la frente en alto y levantamos nuestras armas para luchar por nuestra gente. Les ruego que recuerden mis palabras por la eternidad. Peleamos por nuestra libertad, por nuestras familias, por nuestros sueños, peleamos y nos protegemos entre nosotros porque somos Amegakure, la aldea de la arena. Y aquel Dios se marchó dejando detrás de sí a una aldea en ruinas y con un pueblo destruido y sumido en la miseria y el dolor. Sin decir ninguna palabra, pero dejando un mensaje cruel y definitivo: paz o muerte, paz o dolor. Pero lejos de temer a las palabras y la amenaza de aquel falso Dios, los supervivientes de la arena sintieron en sus almas un fuego que ardía con la intensidad del sol, y en sus mentes resonaron las palabras de su Kazekage: no agachamos la cabeza, no nos sometemos, luchamos por nuestros sueños y por nuestra gente. Incluso frente a un Dios y con su Kazekage muerto, la gente de la arena solo pudo pensar una cosa: nuestra voluntad jamás será sometida por nadie, ni siquiera por los dioses. Y con esa declaración de ese falso Dios se dio fin a los más de 100 años de guerra entre clanes, y se dio a luz a la época más oscura y caótica de la historia ninja, la época del exterminio.